Buenas noches, bienvenidos a Verdad Consecuencia en este lunes de feriado, pero en una semana que empieza de feriado, pero que tiene por delante dos temas muy relevantes. El primer aniversario del gobierno de Alberto Fernández y la ley del aborto. La legalización del aborto. Muy buenas noches a todos. Está Silvia Lospenato ya en el estudio para charlar con nosotros, diputada nacional y una de las mujeres que se ha sabido defender y luchar por esta ley, por la legalización del aborto en la Argentina. El jueves es la primera prueba en este año preelectoral y al filo del que cierren, Lu, las sesiones, bueno, ya estamos en sesiones extraordinarias. Aborto legal, primera parada, diputados de la Nación, el jueves. Y decíamos esto, hablando del jueves como este día clave en la semana política, sobre todo, se cumple un año de esta gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y hablábamos mucho, ¿no?, de cómo entender, cómo reflexionar de eso. Vamos a hablar ahora con Andrés Malamud, el politólogo, pero decir estamos sometidos a ese vínculo finalmente. Esta fórmula que fue una salida del Frente de Todos, una manera de construir hacia adelante, a un año la sensación que da que sobre todo de ese vínculo depende gran parte del destino, no solo político, sino del destino de un gobierno, ¿no? Es una alianza de gobierno que al final o en su primer aniversario atraviesa un momento más que álgido, frío, muchos días sin diálogo Cristina Fernández y Alberto Fernández. Y lo loco de esto es que no es solo una relación personal que está fría, es una relación personal que se enfrió, pero una relación política que entra como una suerte de laberinto en el que los argentinos estamos un poco esperando. Y a tal punto es esa situación que el gobierno prepara la celebración de este primer año del gobierno de Alberto Fernández y no sabe si va a contar con la presencia de Cristina Fernández, con la presencia ni más ni menos que la vicepresidenta de la Nación. Y cuando decimos no sabe al punto de que como la comunicación es tan tensa o tan poco fluida o tan mirando al otro en el paso que cada uno da, que realmente no hay conversación. Y eso que parece, si querés, un juego de la política, una picardía de la política, va tomando una preocupación de una gestión, ¿no? En un país que está quebrado, que tiene una deuda social gigantesca y que tiene demasiados temas urgentes. Y de eso, por esa razón, le agradecemos a Andrés Malamud que esté con nosotros, está en Portugal, siempre en Portugal. Son 3 horas más, ¿no? Ahora, Malamud, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Son 3 horas más, las 10:10 de la noche acá. Bueno, Andrés, la primera pregunta es esta que nos planteábamos recién con Maru. ¿Es un sometimiento el de una nación a este vínculo o es más liviano que eso lo que está pasando? Lo primero que me gustaría aclarar es que se está por fin terminando un mito. Es un mito que los politólogos siempre resistimos, pero los juristas imponían una y otra vez. El mito del hiperpresidencialismo. De que el presidente tiene la suma del poder público y el Congreso es una escribanía. Y los politólogos, que vemos comparativamente lo que pasa en otros países de la región y en los Estados Unidos, siempre insistíamos en que hace falta 2 condiciones para que un presidente tenga poder. Que sea el líder de su partido y que tenga mayoría en el Congreso. En este momento no tenemos un presidente líder de su partido. Y la mayoría en el Congreso está disputada, porque la tiene claramente en el Senado, pero no llega a los 2/3, y no la tiene en la Cámara de Diputados. Y esto Silvia lo puede explicar mejor que yo. Y es muy importante esto, porque el equilibrio de poder genera condiciones que no le permiten al gobierno hacer todo lo que quiere, ni aún en el caso de que el presidente fuera el líder de su partido, y no lo es. Por lo tanto, en Argentina vemos una cierta situación de equilibrio que para muchos es parálisis, pero es todo lo contrario de lo que se ve en Venezuela. Y me parece importante en estas fechas destacar el contraste. Sí, Andrés, buenas noches. En un ratito queremos preguntarte sobre las elecciones en Venezuela, que siempre las miramos con mucha atención, pero a propósito de esto que decís de las mayorías y minorías en el Congreso, una paradoja que se dio en los últimos días. El cambio a una ley que el gobierno quería, que era la ley que modifica la manera de calcular las jubilaciones en la Argentina, no se lo puso la oposición, se la puso el mismo oficialismo. Entonces digo, ¿qué pasa cuando en el propio oficialismo hay un sector que puede funcionar como oposición? Me parece que un poco ahí es donde los argentinos vemos la parálisis o esa falta de gestión o una falta de claridad hacia dónde va el gobierno, porque a veces coinciden Cristina y Alberto y a veces no. Al final nunca estamos satisfechos. Cuando hay hiperpresidencialismo, el presidente hace lo que quiere y el Congreso es una escribanía, y cuando el Congreso es el que tiene el poder para definir cuáles son las condiciones en que las leyes salen,
así es como funcionan las democracias. Y sobre todo así es como funcionan las democracias presidencialistas, porque los regímenes parlamentaristas de Europa son diferentes. La mayoría del Parlamento acompaña al Ejecutivo, porque si no el Ejecutivo cae. En los regímenes presidencialistas hay juego, y a veces hay gobierno dividido, y a veces hay indisciplina partidaria, y para eso se construyen coaliciones, y para eso hay que negociar. Por eso la rosca es un componente fundamental de la política democrática, sobre todo en regímenes presidencialistas. Pero por eso digo, ¿el oficialismo acompaña al gobierno en el caso de la Argentina si pensamos en cómo funcionan las democracias en Europa, por ejemplo? Bueno, el oficialismo es el gobierno. Lo que pasa es que tiene facciones, líneas internas, diferentes intereses, grupos enfrentados, como pasa siempre. También pasaba con Macri, también pasaba con Alfonsín. Solamente que ellos eran los líderes de su partido y terminaban disciplinando. Acá la líder mayoritaria del partido de gobierno es la presidenta del Senado. Y por lo tanto lo que vemos es que muchas veces ella se lleva la marca y hace los goles. Pero muchas veces no hace los goles. Quiero que quede claro esto. Porque lo que trataron de hacer con Vicentín, por ejemplo, fue una recomendación de una senadora amiga de la vicepresidenta, no funcionó, tuvieron que dar marcha atrás en chancletas. Así que no es que tiene la suma del poder público la presidenta del Senado, tampoco pasa por ahí. Tiene una agenda específica relacionada con la justicia y con sus causas. Y después tiene intervención en algunas otras áreas, pero no consigue lo que quiere. La tiene difícil dentro del partido de gobierno y la tiene difícil también con la oposición, que no es siempre mansa. Los gobernadores parecen amansados porque son rehenes fiscales del poder nacional, todos los gobernadores. Ahora, eso que pero vos... el Congreso no. Sí. Perdón, eso que vos describís, que es muy interesante porque una mirada, si se quiere, más benévola sobre la situación, si vos lo pensás en términos de gestión de un gobierno, ¿no? Con un país con el nuestro, con urgencias tan centrales, en términos de gestión, ese juego político con tanta interna, con tanta rosca, con tanta puntapié de uno a otro, ¿le permite a un gobierno hacer gestión? En un país normal, y normal quiere decir que no tiene la economía rota, esto sería ideal. Múltiples frenos y contrapesos que impiden la suma del poder público. En un país como el nuestro, que está roto y que necesita reformas, esto no es demasiado bueno, porque hay que tomar decisiones. Y este sistema de frenos y contrapesos obstaculiza la toma de decisiones. Y por eso, para hacer el balance de este año de gobierno, me importa no solamente marcar lo que el gobierno hizo, que es poco, y era difícil que fuera mucho, por la pandemia, por la herencia, por los errores. Pero es importante lo que evitó, porque estamos en un continente en el cual, en Colombia, México y Brasil, todas las semanas, hay asesinatos políticos. Matan activistas y matan a periodistas, en plural. Y en Argentina no hay violencia política. No hubo muertos cuando se le fue de las manos el velorio de Diego Maradona. No hubo muertos cuando la policía bonaerense tomó, prácticamente rodeó, sitió la Quinta de Olivos. Este gobierno por ahora hay que valorarlo en lo positivo por lo que evitó. Evitó estallidos, evitó caos, evitó colapso. Lo que hizo es bien poco, es bien pobre. Argentina tiene el país de la región con más muertos per cápita después de Perú y con la mayor disrupción económica. Así que no brilla por lo que hizo, pero hay que reconocer lo que evitó, porque si miramos a los vecinos, están peor que nosotros. Andrés, quería que compartieras con nosotros, hablabas del velorio de Maradona recién, y a propósito de los países hiperpresidencialistas y del liderazgo, y quién lidera en una alianza de gobierno como la que tenemos en Argentina, que compartieras estas imágenes con nosotros. ¡Que se callen un minuto! Miren, estamos organizándonos para que ustedes en algunas horas... Esta imagen, Andrés, seguramente ya la viste. Vamos a poner esta y antes de preguntarte sobre lo que ves, vamos a poner otra de ese mismo día, apenas un ratito antes, ¿no? Que era cuando entra Cristina Fernández de Kirchner y saluda a Claudia Maradona, ella y le da un rosario y le pide, no se ve en esta imagen, le pide que se extienda un poco el velorio. Más allá de estas dos escenas que quedaron como marcas de ese día, ¿vos creés que en ese velorio se vio un poco el estado de la coalición de gobierno? Yo no tuve acceso a las imágenes desde acá, pero conozco lo que pasó. Sí, se vio bastante bien que este es un gobierno improvisado, profundamente improvisado. Pero la improvisación recae en el presidente.
Si acá en parte Cristina Kirchner, la vicepresidenta y presidenta del Senado, electa democráticamente, avanza como una topadora en los temas que le interesan, es porque enfrente no encuentra nada. Y en realidad lo que vemos enfrente es un gabinete con más de 20 ministros, bastante desarticulados, que tienen agendas suspendidas, hibernadas, en cuarentena, y a Guzmán que está arriba de 9 y los demás haciéndose goles en contra. Con el presidente con alguna capacidad de comunicación, pero poca capacidad de articulación y con explicaciones confusas muchas veces. Así que de nuevo, me parece importante destacar acá que lo que estamos viendo no es un avance sobre el poder por parte de la vicepresidenta, sino una especie de vacío de poder suave, no quiere ser catastrofista, por parte del presidente, que es muy hábil escribiendo tweets de madrugada, pero a veces hacen falta otras habilidades para presidir una república. O sea, la responsabilidad en la falta de gestión, en la improvisación o en la desorganización, la pones exclusivamente en el presidente de la Nación. Sobre todo en el presidente de la Nación. Andrés, entre los temas que se abrieron de la agenda de discusión pública en estos días y que tiene que ver también con una conversación de Alberto Fernández con los gobernadores, está el tema de las PASO, de suspender las primarias solo por una vez para lo que serían las primarias legislativas del año que viene, anclándose un poco en lo que tiene que ver con el año después de la pandemia. ¿Vos qué ves en esta propuesta? El que a hierro mata. El gobierno de Cambiemos estuvo durante casi sus 4 años jugando con la posibilidad de levantarlas también. En algunos casos, algunos diputados hicieron algunas propuestas de inconstitucionalidad de las PASO. El que esté en el gobierno quiere complicar a la oposición, porque el poder disciplina al oficialismo. Los opositores necesitan las PASO para organizarse. Sin PASO, en 2015 hubiera ganado Scioli. Macri no habría constituido Cambiemos con el radicalismo y con la coalición cívica. Así que las PASO en principio favorecen la organización de la oposición. El gobierno tiene caja, no necesita ese instrumento. Así que están haciendo ahora lo mismo que les quisieron hacer los otros, pero en este caso son un poquito más, en eso, eficientes, o por lo menos eficaces. Bueno, de hecho... Todavía, esto es importante, si hay alguna posibilidad de obstaculizar el levantamiento de las PASO, que hoy está prácticamente dado, es que por dentro no haya acuerdo, que la cámpora se dé cuenta que las PASO les sirven para disputar el poder al peronismo territorial establecido y que por lo tanto les bloquee ese levantamiento. Pero es la interna del gobierno la que va a definir porque los gobernadores están en el bolsillo. Andrés, de hecho, el año pasado, en 2019, había un sector, que fue justamente lo que pasó al revés, había un sector de Juntos por el Cambio que le recomendaba al presidente Mauricio Macri la suspensión de las PASO. Esa idea al final no primó, pero quiero aprovechar que está Silvia Lofenato acá en el estudio con nosotras para preguntarle a Silvia. Silvia, buenas noches, queríamos conocer tu posición respecto de si PASO sí o PASO no el año que viene. Y una opinión respecto a esto que dice Malamud, ¿no? Que la suspensión de las PASO entorpecería el camino de la oposición o le generaría un problema. Bueno, no puedo más que coincidir con Andrés. Las PASO siempre benefician a la oposición porque son una forma de ordenar la conformación de frentes, que es la forma que la Argentina está llevando sus procesos electorales desde hace ya muchos años. Lo interesante sería, si efectivamente el gobierno piensa avanzar con esto, aprovechar esa oportunidad para utilizar las excusas que está poniendo el gobierno y reformar otros aspectos del sistema electoral, ¿no? Porque se dice que la suspensión de la PASO tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con los costos, y hay 2 medidas que podríamos aprovechar, ya que queremos reducir costos y queremos proteger la salud de los votantes, que es la incorporación de la boleta única, que reduce en gran medida los costos, tanto no solamente por la impresión, sino sobre todo por los mecanismos de fiscalización y reposición de boletas. Y en segundo lugar, la incorporación de las tecnologías en todo el proceso electoral. Parece una mentira que el padrón que se hace digital se imprime en papel para ponerlo sobre cada mesa de votación. Esto es una antigüedad que claramente hoy, con un escaneo, con el mismo escáner con el que se transmite el acta de votación, uno podría escanear el DNI, saber si ese elector está en esa mesa, reducís el papel, es más seguro, reducís la cantidad de fiscales y haces más transparente el proceso. Así que yo diría, hay que convertir esto que quiere ser algo en contra de la oposición en una oportunidad para dar un debate en serio sobre cómo mejoramos la transparencia del sistema electoral. ¿Se va a dar, Malamud, este debate? Es difícil, pero no imposible, porque hay antecedentes en el país. Silvia mencionaba la boleta única de papel. En Santa Fe y en Córdoba se vota de esa manera.
y porque además dentro del gobierno también hay necesidad, hay diferentes grupos con diferentes intereses. La cuestión es que si todo el gobierno se abroquela, es muy difícil que no consigan hacer lo que buscan. Pero si las PASO se suspenden, por única vez o para siempre, hay que sustituirlas por algo, porque los partidos necesitan elegir candidatos de alguna manera. Y después hay que aprovechar, y esto que dice Silvia para mí es fundamental, como en el judo, hay que aprovechar la emergencia para hacer reformas estructurales, lo que no se hizo con la reforma impositiva. Tenemos uno de los peores sistemas impositivos del mundo probablemente, regresivo, complicado, injusto. Y estamos agregando impuestos como parches, en vez de aprovechar la emergencia para reformar todo. Esta sería la oportunidad para tener un sistema electoral decente, barato, eficiente, no porque el que tenemos sea pésimo, está lejos de ser pésimo. En Argentina no hay prácticamente sospecha de fraude. Fíjense en Estados Unidos los problemas que hay, Sí, claro. donde el presidente denuncia fraude, o en Brasil, donde también Bolsonaro denunció fraude. En Argentina esto no pasa, pero siempre puede ser mejor. Si seguimos emparchando, seguimos siendo Argentina, la Argentina que se degrada, la Argentina en decadencia. Para ser la Argentina que rebota, hay que aprovechar la oportunidad de la emergencia para hacer cambios estructurales. Malamud, nosotros empezamos la conversación diciendo que se cumple un año del gobierno de Alberto Fernández y también se cumple un año de que Mauricio Macri dejó el gobierno. No, estás comunicado con nosotros por Zoom, así que va a ser difícil. Te voy a describir la imagen que vamos a poner al aire, pero es una imagen que se conoció este fin de semana, donde el expresidente fue a Pinamar un poco a apoyar la temporada turística de Martín Yesa, que es uno de los intendentes de Juntos por el Cambio, y jugó un partido de pádel. Un poco esa es la imagen pública política Claro, que venía eligió dar. y que venía de jugar al golf con los amigos en Tandil. O sea, tuvo algunas críticas y otros que lo bancaron, ¿no? ¿Cuál es el lugar que le cabe en este momento a Mauricio Macri o el que vos crees que debería ocupar? Yo creo que hay dos estrategias que asumió el Frente de Todos para volver al gobierno, que son maravillosas y la oposición debería replicar, porque en el fondo la oposición es la que las inventa en 2015. Y la primera es con todos. Es con todos. Es con Macri también. Pero la segunda es volver mejores. Y volver mejores significa cambiar, renovar. Así que no sobra nadie, pero no puede ser con los mismos, liderando. Es interesante el planteo de mandar a Juntos por el Cambio a observar las consignas del Frente de Todos o lo que hicieron para unirse. Antes, y hace un rato hablabas de la agenda judicial de Cristina o la obsesión de Cristina respecto de la justicia, y esta semana se conoció la decisión de la Corte respecto de la situación de Amado Boudou, que finalmente tiene condena firme. No voy a entrar en esa discusión porque la condena firme siempre fue con doble conforme y Amado Boudou ya la tenía, pero hubo un juez en este país que interpretó que hasta la Corte no resolviera, esa condena no quedaba firme. Ahora sí lo está, y el gobierno, hasta nombres que uno no hubiera pensado que iban a salir a sostener, a bancar o a defender a Amado Boudou, lo hicieron. ¿Por qué crees que el gobierno banca a Boudou? Permitime una metáfora, un paralelismo muy pero muy rápido. Hace unos años tuvimos en Portugal un ajuste tremendo y después de eso se sale con lo que se conoció como el milagro portugués. Y yo me cansé de contar que el milagro portugués en realidad era la suavización del ajuste que nunca dejó de hacerse. Hay un paper que que está por publicarse ahora que habla de la austeridad furtiva. ¿Qué consiste eso? En que el gobierno tiene una retórica anti-austeridad, anti-ajuste y una práctica de mantenimiento del ajuste. ¿A qué se debe que todos en el gobierno, salvo el presidente, hablen contra la sentencia Boudou? A que se viene un ajuste tremendo y por lo tanto necesitan mantener arriba unas banderas simbólicas. La bandera de él que renacionalizó los ahorros jubilatorios y algunas cositas más, aunque más bien las privatizó. Se trata simplemente de cubrir con retórica lo que van a hacer en la práctica. Néstor Kirchner decía, miren lo que hago, no lo que digo. En realidad estos quieren que miremos lo que dicen, porque lo que hacen va a ser duro. Le agradecemos muchísimo. Antes de irnos, Andrés, ahora vamos a ir con Silvia a los penatos, justamente porque el jueves se trata el aborto legal en Argentina otra vez. Y preguntarte tu último tweet, lo último que pusiste en tu Twitter es un poco esto. Dijiste, en Portugal se aprobó, en Uruguay se aprobó en el tercer intento, en Portugal se aprobó en el segundo, vamos por el segundo. ¿Tu expectativa es que sí va a pasar esta vez que el aborto va a ser legal en Argentina? Tengo toda la impresión de que esta vez sale. Puedo equivocarme, pero la situación es la siguiente. En la Cámara de Diputados estamos en mejores condiciones que hace 2 años y Silvia puede contarles mejor que yo. Y en el Senado también.
con la diferencia a favor del aborto, de que esta vez el gobierno puede convencer a un par de senadores de los suyos que votarían en contra a enfermarse el día de la sesión. Está bien, claro. Las abstenciones son casi tan importantes como los votos positivos en esta oportunidad. Definitivamente. Muchas gracias, Andrés. A ustedes. Ahí estaba la lucidez de Andrés Malamud, para hablar Siempre de... tan claro. Sí, para hablar de la Argentina. Y un poco más optimista, ¿no, Silvia? Buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé cómo lo escucharon ustedes, pero me dio la sensación de que confía más en la Argentina por ahí de lo que los argentinos cuando estamos acá confiamos. Andrés para mí es el mejor politólogo de la Argentina y siempre es un placer escucharlo porque hace análisis, ¿no? Tiene esa capacidad para mirarnos a nosotros profundamente, pero con un poquito mirando desde afuera. Y cuando uno sale de los problemas, a veces puede ser un poco más optimista. Cuando uno está metido en la diaria, te cuesta más. Te voy a poner un tape, Silvia, que sos vos. Hace un tiempo atrás, en la sesión de diputados. En sus dedos está el poder de votar por nuestros derechos. Permítame, presidente, nombrar a las mujeres que con su lucha nos trajeron hasta aquí. Marta Rosenberg, Marta Lanis, Nelly Millerski, Diana Mafía, Mabel Bianco, Silvina Ramos, Virginia Franganillo, Silvia Oyserovich. En la memoria de Carmen Argibay, de Dora Koledeschi, de Loana Berkins, de Verónica Marzano. A las auroras, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito, que sea ley. ¿Qué te pasa cuando lo ves? Me sigo emocionando. Ese discurso yo lo escribí a la madrugada cuando creí que perdíamos. Tenía otro que había escrito el día anterior cuando mis compañeros me habían honrado con el cierre del debate. Y en el anterior yo contaba cómo había sido mi proceso para entender, porque tengo la suerte de ser de las mujeres que nunca tuvo que tomar esa decisión tan trágica. Y que tuve el acceso a la educación sexual, que tuve el acceso a la anticoncepción, que pude hablar en mi casa, o sea, una minoría. Pero logré entender y empatizar con la gran mayoría de las mujeres en la Argentina, que no tienen esos beneficios. Y iba a contar eso. Y a las 4 de la mañana me dijeron que no había forma, que lo perdíamos, que perdíamos por un voto, por 2 votos, pero que perdíamos. Y entonces rompí los papeles, estaba con una maestra para mí, Paola Vergallo, que me ha enseñado todo lo que sé de legislación de aborto aquí en el mundo, y rompí los papeles y le dije, no nos vamos a llevar la ley esta noche, pero nos vamos a quedar con el discurso. No quiero hablar de mi experiencia, quiero hablar de por qué esto es importante para nuestro país. Y lo escribí así, a mano alzada. Y cuando estoy bajando, me dicen, ganamos, se dieron vuelta los pampeanos, ganamos. Y entonces le digo a Paula, ¿qué hago? ¿Cambio el discurso de nuevo? Ya no quedaba mucho tiempo. Y me dijo, no, decí eso porque salió de tan espontáneo, tan de las entrañas. Y lo que me pasa cuando lo escucho es que es eso, es salido de las entrañas, ¿no? ¿Crees, Silvia, que este jueves sí o que este año sí? Porque digo, el Senado me parece que vuelve a ser otra vez la batalla más difícil, como lo fue el año pasado. ¿Crees que esta vez van a lograr que se apruebe? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque pasan varias cosas que cambiaron. La primera es que en el 2018 el proyecto que estábamos tratando fue un proyecto que venía del movimiento de mujeres y que lo tuvimos que construir sobre la marcha, lograr los acuerdos. No sabíamos quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra porque era un tema que no se había hablado en la campaña. A todos nos sorprendió cuando el presidente Macri, digo a todos, a mí también me sorprendió ese 1 de marzo. Deben estar las imágenes que no paraba de aplaudir y me emocioné. Digo, ¿de dónde salió esto? Que
que nos habilitara este debate, ¿no? Nosotros veníamos diciendo que lo íbamos a hacer en sesión especial, pero tomó esa decisión importante y tuvimos que conocer qué pensaba cada uno. Del 2018 a ahora, este es un tema de la agenda pública, fue un compromiso de la campaña del actual oficialismo y por ende tiene que haber alguna responsabilidad de quienes llevaron esta propuesta de campaña. De hecho, por eso han honrado enviando el proyecto, pero también deben honrarlo, digamos, acompañando esta política. Y además se ha presentado de una manera en que yo creo que va a ayudar a que pase esta ley, que es junto con el proyecto de los 1000 días. Con una mirada donde está puesta en la autonomía de la mujer la decisión. Y la mujer se la entiende autónoma para decidir ser madre o para decidir no serlo, ¿no? Y a quienes decidan serlo y estén en condición de vulnerabilidad, el Estado los va a acompañar, para eso es ese programa, y también va a acompañar a las que hasta ahora no acompaña y no ha acompañado nunca, y a las que ha criminalizado, y a las que ha negado, y a las que ha juzgado, y a las que ha culpado, que es a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Entonces, con esta mirada de la autonomía integral de la mujer, que podamos decidir qué queremos hacer de nuestra vida, cuál es nuestro plan, si ser madres o no serlo, me parece que ya no hay excusas para no avanzar en esta legislación, porque sería querer seguir imponiendo una mirada parcial, los que quieran sostener la criminalización del aborto, seguir imponiendo la creencia de alguien en particular o de un grupo, y nosotros tenemos que legislar para todos. Para el que quiere y para el que no quiere. Es importante marcar eso, ¿no? Que la ley no obliga a nadie, sino que la ley te da la posibilidad de interrumpir un embarazo sin que eso implique cometer un delito. Exacto. Yo siempre digo, el pañuelo verde no le obliga a nadie a cambiar su decisión ni a cambiar sus convicciones. Simplemente le garantiza la libertad y le reconoce la autonomía a la mujer que decide no continuar con un embarazo. Pero en ninguna medida afecta las creencias íntimas y convicciones personales de nadie. Si vos tenés convicciones religiosas, si para vos eso no es algo que te puedas permitir o que quieras permitirte, esta ley no te va a obligar. Al contrario, además, digo, con los 1000 días, si tuvieras una situación de vulnerabilidad, te va a acompañar. Silvia, vos recién dijiste que cuando Macri lo mandó te sorprendió un montón porque claramente no estaba en la agenda. Ni tampoco en la voluntad de Mauricio Macri inicialmente tocar este tema, pues no estaba de acuerdo. Ahora esto, cuando Alberto Fernández había dicho al principio de su gestión, es un tema prioritario, pero en el medio de la pandemia dijo no va a ser este año, no es momento, y finalmente lo manda y habilita extraordinarias. ¿Por qué crees que lo hizo? Bueno, creo que en primer lugar la situación sanitaria está mejorando, efectivamente, pero además la verdad es que creo que hubo una presión muy grande del movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres recibió el discurso del presidente del 1 de marzo como un compromiso. Y fuimos muy firmes, todas las mujeres, las oficialistas, pero también quienes estamos en la oposición y las militantes feministas, en exigir que ese compromiso se cumpla. Hubo mucho debate sobre si es el momento o no es el momento, y a mí ahí voy a retomar algo que decía el otro día en el cierre, ¿no? Que es esta carta de Birmingham de Martin Luther King, que decía, siempre nos dicen que hay que esperar para que se cumpla, digamos, lo que nosotros pedíamos, que en ese momento eran los derechos civiles para la gente de color en Estados Unidos, y para nosotros esperar siempre es nunca. Y esto es lo que pasa con las mujeres. Venimos esperando hace un siglo que se reconozca nuestra autonomía. Seguimos conviviendo con un código penal que sancionó un Congreso íntegramente integrado por varones, elegidos por otros varones, en un momento donde las mujeres no teníamos autonomía ni para manejar nuestro patrimonio, ni para la patria potestad de nuestros hijos, ni para nada, ni para votar, ni para poder ser electas. No podemos seguir conviviendo con eso. Si hemos reconocido la autonomía de la mujer en todas estas áreas, ¿por qué no hacerla en relación a nuestros derechos sexuales y reproductivos, que por otra parte están integrados en todos los tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional en la Argentina? Es imposible no estar de acuerdo cuando lo planteas en estos términos, pero en política muchas veces el sentido de la oportunidad tiene que ver con esto de, y te lo pregunto como legisladora de la oposición, en algún punto si sentir que tu lucha no termina siendo una herramienta del oficialismo hoy para tapar otras cosas, para plantear otra agenda y termina siendo como útil a una estrategia que no es genuina con tu lucha por la legalización del aborto. Dijeron lo mismo de Mauricio en su momento, que en realidad promovía este debate para tapar una situación. Yo, la verdad, preferí no creer eso, preferí creer que había una vocación genuina
de entender que estábamos listos para dar este debate en el Congreso. Yo creí eso, efectivamente, y lo milité con esa convicción. Y yo también ahora quiero creer que esta es una política que se ha entendido, una política de salud pública que es un compromiso. Y venga cuando venga. Si va a ayudar a las mujeres, es el momento de acompañarlo. Yo no quiero hacer política ni mezquindad política con el derecho de las mujeres. Entonces, para mí, no le demos una victoria al gobierno, digamos, como una... Sí. Jamás entraría en mi consideración, porque estaríamos haciendo política con la salud de las mujeres y yo eso no me lo permito. Vamos a hacer, hay un juego que hacemos además de verdad consecuencia del final que se llama el ping pong, donde vamos a hablar de política en este momento, política de todos los temas. ¿Sí o no? Son las respuestas. Okay. Vamos con las preguntas. Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, peleado con el gobierno nacional, pues recortaron los fondos. Patricia Bullrich dijo que tendría que haber sido mucho más duro. Larreta, ¿se tiene que endurecer como pidió Bullrich? ¿Sí o no? No. Voy con la segunda. Argentina, ¿rehén de la interna entre Alberto y Cristina? ¿Sí o no? Prefiero la explicación de Malamud, no. Muy Se bien. lo preguntábamos antes de empezar, pero respondió que sí. Macri en 2021, ¿lidera o acompaña a Juntos por el Cambio? Yo creo que Macri de ahora en adelante acompaña. Él lideró esta fuerza, es una de las referencias más importantes. Digo, para mí es un privilegio formar parte de un partido que tiene un expresidente en sus filas, porque tenemos mucho para aprender. Pero también entiendo que el rol de los expresidentes en general debería ser, a mí me gustan los expresidentes de Estados Unidos, ¿no? Que tienen un rol institucional, que acompañan, que siguen marcando una agenda, pero que a su vez, digamos, permiten el desarrollo de nuevos liderazgos. Una idea como que el momento de Macri ya pasó. Yo diría que los presidentes tienen una oportunidad histórica y a mí las terceras presidencias no me gustan tanto. Le preguntaría por Cristina, pero estamos en el Te lo puedo permitir, yo si querés como compañera te puedo dar el paréntesis. Digo, en este caso Cristina está en una tercera presidencia. ¿Te parece un error? A mí me parece que, voy a decir una cosa, ella es la primera mujer que gana en fórmula 3 veces en América Latina. Digo, eso tiene un mérito en reconocimiento del liderazgo. Si es un liderazgo que a mí me gusta, no, pero reconozco eso. Vamos a la oposición de nuevo. El rol de la oposición hoy, ¿halcones o palomas? ¿Cuál debería ser? Es la pregunta. Yo creo que necesitamos los argentinos salir de la grieta. Y a mí me parece que la definición de halcones y palomas no nos ayuda en lo más mínimo. No creo que una persona que dialoga sea tibia. A mí me parece que una persona que dialoga tiene mucho coraje en la Argentina actual. Y la última, esta es como la de Manuel, la que se le hace, la que hace la gente en los asados. Claro. Cuando te juntás con Ah, alguien. que ya te la hicieron. Claro, seguramente alguien te lo preguntó, porque cuando te juntás con alguien todos nos preguntamos lo mismo. ¿Te pondrías la vacuna, sí o no? La Estoy vacuna a del punto de COVID. decir la vacuna rusa, ¿no? No, ahora puede Pero ser es la cualquiera. vacuna, es la vacuna. Si tiene certificación del ANMAT, como me he puesto todas las vacunas, yo soy pro vacunas, digamos, ¿no? Me la pondría. Si el proceso es como muy acelerado y no está, la certificación no me generara como confianza, esperaría. Ahora, Creo ¿en qué que hay que hacer instancia? una evaluación entre el riesgo de ponerla y el riesgo de no ponerla. Por ejemplo, a mis padres, que son 2 personas de riesgo, les diría, póngansela porque es mayor el riesgo que van a correr si se enferman. A mis hijas, que son niñas, que los niños se contagian poco, les agarra leve y que no tienen ninguna comorbilidad, esperaría un tiempo para ponérselas. Y creo que ese es el criterio. El problema somos nosotros, que estamos como en el medio. esa instancia intermedia y en donde tenemos que pensar un poco más. Pero si la vacuna tiene las certificaciones, así como uno no sabe mucho, pero confía en que los organismos científicos de la Argentina siempre fueron muy reconocidos mundialmente y nos van a cuidar, sí, me la pondría. Silvia, quédate con nosotros, vamos a hablar un ratito porque falta, la verdad, consecuencia, pero hay un tema que estamos hablando de pandemia, de la vacuna. Hay una enorme, voy a usar una frase que dijo Hugo Conadamón cuando le preguntamos cuál es el tema que falta investigar periodísticamente en Argentina en este año, y él dijo gastos de pandemia.
ha habido poquísima transparencia en ese rubro, lo que no significa que se hizo mal, significa que por ahora hay mucho por investigar y por saber, y un poco de eso vamos a hablar hoy. Sí, Bruno Giacono, nuestro productor, estuvo trabajando y mucho sobre este tema. Y aprovechamos, Silvia, te hacemos quedar para que lo escuches porque nos interesa tu opinión también sobre esto. Porque muchas veces hablamos de los gastos del Estado y de la prioridad, o sea, en qué gastar, en qué no gastar y cuándo gastar. Escuchen este número, 3.000 millones de pesos en publicidad de los que gastó el gobierno nacional durante la pandemia. 3.000 millones de pesos. Es 3 veces más la plata en publicidad que para testear las provincias, o sea, lo que gastó Lo que gastó en publicidad es 3 veces más que lo que gastó en mandarle test a las provincias. Es así. En testear en las provincias, exactamente. O sea que es el test PCR, bueno, ahora lo aclaramos, pero digo, vamos a ponerle un poco de parámetro a esto, porque ¿cuánto es 3.000 millones de pesos, además de un montón de plata? No, y no es solo eso, Maru, porque ¿qué pasa? Hasta cuando veíamos este tema, vos decís, bueno, es publicidad, en el medio de la pandemia había mucho que decir, mucho que informar, mucho que la gente tuviera que saber. Pero cuando vos ves el volumen de ese número, digamos, fue 3.000 millones de pesos, te empezás a preguntar si sanitariamente no te convenía usarlo para alguna otra cosa, ¿no? En definitiva, lo que estamos diciendo es que la sábana es corta y hay que ver en qué gastas la plata. No te sobra nada, al contrario. Entonces, los 3.000 millones de pesos, por ejemplo, servían o equivalían, en el caso de la ayuda social, 520.971.873 pesos en publicidad de ANSES equivalen a 52.900 IFE, el ingreso familiar de emergencia que ayudó a un montón de familias, aunque ustedes saben, son 10.000 pesos y era poca plata y no alcanzaba, pero sirvió a un montón de familias para pasar los meses duros sin trabajo o en la pandemia. O en este caso es el Banco Nación, que uno dice, bueno, el Banco Nación tuvo cuestiones vinculadas obviamente a la pandemia un montón, sí, pero gastaron 411 millones de pesos y un poco más, pero 411 millones de pesos en publicidad. Con esa plata, ¿para qué podría haber alcanzado, por ejemplo, si quisieras vacunar? Para vacunar a 681.021 personas, vamos a ponerle, aclarar con la vacuna de Oxford, ustedes saben, son 2 dosis cada vacuna en el caso de todas las vacunas, con lo cual hubiéramos comprado 1.363.043 dosis de la vacuna de Oxford, las de AstraZeneca, que vale algo más de $3. Y el último dato para terminar de entender la difusión del programa ATP, que fue buenísimo el programa ATP, ayudó a un montón de empresas y de trabajadores a seguir adelante. Se gastó la FIP 27.173.327 pesos. Eso equivalía a 30.226 barbijos N95, que son los que tenían mayor seguridad y los que muchos médicos en muchos puntos del país se quejaron de que no tenían durante esta pandemia. Y la semana que viene te vamos a contar, porque nos quedamos sin tiempo, pero te vamos a contar que son esas cosas que son chiquitas de gasto, pero te generan un poco de impotencia, que es el gobierno encargó una encuesta para conocer el estado de ánimo de los argentinos. Primero se le encargó una consultora que es muy militante del gobierno, obviamente, pero además esto gastó plata en encuestar nuestro estado de ánimo. Y ahí es donde te agarra esa impotencia con los gastos que se están haciendo en un año. No hablamos hoy como la tan profundo, lo dijo muchas veces, sí, pero somos un país que llega a un fin de año socialmente doloroso, casi inmoral en relación al estado de la pobreza. Y cuando vos ves estos gastos, digo eso, obvio que en pandemia había que gastar en publicidad, pero en algún momento hay que revisar cómo... Está bien, ¿no? Y me parece que de cualquier manera, Lu, es válida la pregunta, esto que vos decías y que vamos a contar, conocer el humor de los argentinos. Tenemos que gastar los argentinos en una encuesta mensual para que el Estado conozca cuán bien están el humor de los argentinos con la gestión de gobierno o cuán mal. Por lo menos es una pregunta. Es una pregunta. Hablando de preguntas, nos queda la pregunta de la verdad y la consecuencia para Silvia Los Penato, que la dejamos acá esperando. Te pregunto cortito, Silvia, esto que contábamos nosotros de los gastos de la pandemia. ¿Crees que el gobierno o que hubo un gasto eficiente o que hay de los recursos en Argentina durante la pandemia? Nosotros pusimos el ejemplo de la publicidad, pero hay un montón. Me cuesta evaluar, digamos, ¿no? Tener la dimensión. Parecería que si gastaron el triple en publicidad que en test, no fue el gasto más eficiente. Me parece que la estrategia que llevó adelante la ciudad de Buenos Aires, del ministro Quirós, que se cansó de repetirlo, de rastrear, testear y aislar, era la estrategia más eficiente, y tal vez si eso hubiera sido igual en todo el país y con más recursos, nos hubiéramos ahorrado tal vez algunos
muertos, enfermos, no lo sé, pero suena a que es mejor una estrategia sanitaria de testeo, de aislar, que simplemente de hacer publicidad y decirle a la gente que también es importante los cuidados que tienen que llevar o cómo acceder a una ATP. ¿El Congreso debería haber controlado, tendría que controlar mejor todas las partidas de gastos extraordinarios de pandemia? Bueno, el Congreso tiene un mecanismo de control que es ex post. Nosotros quisimos durante este año, ya que hay una enorme cantidad de decretos y todos los gastos se hicieron sin presupuesto, porque recordemos que este año no tuvimos presupuesto, ¿no? O sea, hicimos una adecuación de un presupuesto inexistente. A partir del año que viene recién tendremos presupuesto. Entonces, queríamos que la AGN pudiera hacer un control concomitante. No se permitió. Y la AGN va a tener que hacer, que es el Congreso, a partir del año que viene, un control ex post de los gastos y ojalá, digamos, que terminemos resolviendo que los gastos estuvieron bien hechos. Pero el Congreso todavía no intervino en ese control. Ok. ¿Jugamos? ¿De verdad consecuencia? Yo pensé que con el ping-pong ya estaba. No, esa es la marca de este programa. Es mucho peor siempre el verdad consecuencia que el ping-pong. No, pero tranquila, Silvia, no es tan grave, ¿no? No es tan grave. La pregunta por la verdad. ¿A qué le dedicarías más horas de trabajo? ¿A que el aborto sea ley o a que Juntos por el Cambio vuelva a ser gobierno? O la consecuencia, vemos que tenés el celu ahí arriba de la mesa, que lo agarres, me imagino que en tu agenda está la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que la llames ahora acá con nosotros y trates de convencerla de que apoye la legalización Acá en este del aborto. mismo lugar Graciela Camaño lo llamó a Sergio Massa, Claro. también le tuvo que pedir algo, o sea, ha pasado, puede pasar. Podés responder la verdad Lo que pasa O es que llamarla a Vidal y tratar Llamarla a Vidal. de convencerla. No me olvides en el este nombre. caso es más sencillo responder con la verdad. Está Creo. bien. Es una tarea más sencilla. Dedicaría más horas a lograr que Juntos por el Cambio vuelva a ser gobierno, porque creo que hay un cambio muy profundo que hacer en la Argentina y que podemos hacerlo mejor que lo que hicimos la vez pasada, pero además ya vamos a tener aborto legal, así que no me van a necesitar, me va a sobrar el tiempo en la agenda. Hizo un Salió 2 por 1. bien. Hizo un 2 por Salió 1. bien, Está bien. salió bien. Silvia, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y ojalá que el debate del jueves sea sobre todo respetuoso y con valor para la Argentina, ¿no? Que sea cual fuera el resultado nos sirva para seguir aprendiendo y ojalá que sea para que las mujeres tengamos más derechos. Ojalá que sea así. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Hoy hablamos poco de esto que vamos a hablar ahora, pero se habló muchísimo el fin de semana. Y es un tema que genera muchísima impotencia, ¿no? Que es el tema de la reacción del oficialismo, y cuando decimos oficialismo son todas las variantes del oficialismo, en el tema vudú. ¿Y por qué genera mucha impotencia? Porque hay algo... Este programa se llama Verdad Consecuencia por un montón de razones, ¿no? Pero hay una razón principal, que es que este juego un poco grafica el juego de poder, que a una verdad le genera una consecuencia. Y hay verdades muy, muy incómodas, muy molestas, como es la verdad de Amado Vudú y de lo que pasó con la compra de la imprenta Chicone. Esto lo venimos contando hace un montón de tiempo, pero no es una verdad periodística, es una verdad que tuvo una investigación judicial, que tuvo todas las instancias hasta la Corte Suprema de la Nación. Y el oficialismo está discutiendo esa verdad. ¿Se puede discutir el proceso judicial? Sí, claro. ¿Están discutiendo Van den Broele? Discútanlo. ¿Están discutiendo un artículo que la Corte usa hace un montón de años y le aplica a todo el mundo? Discútanlo. Pero digan la verdad, porque lo que es desesperante es que sacaron de la conversación sobre Amado Vudú los hechos y las pruebas. Si querés, hasta estoy sacando la causa judicial. Contemos, Maru, si querés, Dale. los hechos, cosas que no las discute nadie podría negarlas. Una a una. ¿Querés empezar vos? Dale, a ver. Van den Broele. A ver, que se me perdió en el... Está. Van der Broele, esto es increíble porque cuando uno lo repite y lo ve, dice, ¿cuál es la duda? ¿No? Exacto. Van den Broele pagó el lo digo de cable. nuevo. Esto es, o sea, no estamos, nadie podría objetar esto. El tema es que no están hablando de esto. Si vos le preguntás a cualquiera, a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de Alberto Fernández, dijo: Amado Vudú, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. Dijo: proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades.
vamos a hablar de las cosas que están en ese proceso, que están probadas. Van der Brule pagó el teléfono, el cable, las expensas del departamento de Vudú. ¿Se acuerdan? Él mismo además estaban los papeles. Esto no es opinable, es un hecho, sucedió. Del departamento de Amado Vudú en Puerto Madero y hasta firmó la constancia el día que fueron a fumigar. O sea, el hombre que crea The Allfound, que es la compañía involucrada en la compra de Chicone Calcográfica con factura de hacía 2 días, 2 minutos, es el que pagaba los servicios del departamento de Amado Vudú. Así es. Este mismo Van den Brule tiene entradas salientes y entrantes llamadas todo el tiempo con Núñez Carmona. Núñez Carmona es el mejor amigo de Vudú, también está condenado con todos los procesos firmes, y con el secretario privado de Amado Vudú, mientras esta operación se estaba llevando adelante. Estos son casi datos de color, pero que están en la causa. Escuchá el que sigue. Ese mismo Núñez Carmona, amigo de la infancia de Amado Vudú, involucrada en toda esta causa, tiene llamadas entrantes y salientes al mismo tiempo con los Chicone en el mismo momento de la compra de Chicone. A ver si se entendió. Van den Brule llamaba a el secretario de Amado Vudú y a Núñez Carmona, y el mejor amigo de Amado Vudú llamaba a los dueños de Chicone, que era la empresa que iba a comprar Van den Brule. De hecho, una persona que era gerente de Telefe reconoció que le pidió que se haga una gestión porque obviamente Vudú no se iba a sentar en un café a conversar con los Chicone, para eso puso a Núñez Carmona, pero que en Telefe en un momento, como para que él tuviera la certeza de que Núñez Carmona representaba realmente a Vudú, los hicieron cruzar en un pasillo de Telefe. Esto está declarado en el expediente judicial y en el juicio, o sea, está constatado. Hay de todo en ese expediente judicial. Nosotros elegimos algunos hechos puntuales que son muy claros, que no son muy opinables. Porque vos decías, Lu, recién, se pueden discutir fallos judiciales, por supuesto, procesos judiciales, por supuesto. Ahora, los hechos suceden. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero pasaron y están ahí. Así es. Y escucha porque no tiene que ver con la imprenta, no tiene que ver, pero tiene que ver con lo que pasó, con el nivel de obscenidad que tiene lo que pasó con la firma de Allfound en la compra de Chicone y los vínculos personales, porque son los de más confianza que utilizó Amado Vudú para esta operación. El hermano, la cuñada y el sobrino de Vudú viajaron de turismo por el mundo pagados por The Allfound, esta sociedad que se creó 5 minutos antes de comprar Chicone. Viajaron por el mundo y usaron la agencia de turismo donde trabajaba la ex novia de Vudú, que fue una pareja de él durante mucho tiempo. Nadie te habla de esto. Si quieren discutir el proceso judicial, es importante que digan la verdad sobre todo lo que tiene, la verdad y la consecuencia. ¿Por qué no la están discutiendo? Digamos, a mí me parece que todas las personas merecen un juicio justo. No veo que salgan a discutir la prisión domiciliaria de Vudú, que es un beneficio con un nivel, digamos, lo que él logró, que es que le den la domiciliaria porque la mujer tenía 2 hijos chicos, que obviamente todos los presos tienen mujeres o pueden tener mujeres con hijos chicos que necesitan una persona que trabaje. Bueno, él lo mandaron a la casa por eso. Y sigue en la casa por eso y cumple la condena ahí por eso. Nadie se queja de eso, nadie va a discutir eso, nadie habla de eso. Los procesos judiciales para todos los argentinos es importante que sean justos y transparentes, pero es importante que hablemos de todo. Y es importante discutir o saber a quién se está defendiendo. Digo, cuando Kicillof dice causas armadas, sentencias truchas, testigos falsos, nada justo puede resultar de eso. Necesitamos justicia, basta de persecución política. Se tiene que acabar el lawfare, y lo retuitea Guado de Pedro, por ejemplo, o Cafiero, como lo citabas vos, respecto de la Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades. Larroque, Andrés Larroque, todos con Amado, el fallo de la Corte es inaudito, la causa está plagada de irregularidades, otra vez. Parrilli, esta actitud de la Corte nos priva a todos los argentinos de saber si un ex vicepresidente, que fue además ministro de Economía, estuvo bien o mal condenado en esta causa. A ver, ¿quién lo está diciendo? El mismo poder político, ¿no? El mismo poder ejecutivo en este caso. Y es interesante preguntarle a Kicillof, necesitamos justicia, ¿y a quién se lo pedimos? Exacto. ¿A qué? Porque digo, hoy gobierna Alberto Fernández y gobierna como vicepresidente Cristina Fernández. ¿A quién se le pide más justicia? ¿O quién garantiza el funcionamiento? Porque digo, podemos discutir la justicia también, digo, no vamos a salir a defender el Poder Judicial nosotras, pero... Pero además Vudú es un privilegiado, más allá de las discusiones sobre la manera en que Van den Brule se arrepiente o la aplicación de un artículo que la Corte viene aplicando hace 1.000.000 de años, que es una discusión jurídica más importante. Casi ninguna persona que en Argentina termina sometida a un proceso penal tiene la suerte de Vudú de que en tan poco tiempo lo investiguen, lo enjuicien, le revisen la condena, se la vuelvan a revisar,
vaya a la Corte Suprema y la Corte Suprema resuelva eso, en este caso no opinando. Casi nadie tiene esa suerte. No solo ese es el privilegio de Vudú, además, no lo vamos a explayar, pero tiene una jubilación de privilegio. 420.000 pesos por mes, que además va a seguir cobrando, digo, independientemente de lo que defina la justicia, porque lo que dice la ley, lo digo cortito, es que la única manera de que puede perder ese beneficio un expresidente o exvicepresidente de la nación es con un juicio político, y Amado Vudú no lo tiene, pese a que está condenado, y ahora sí con sentencia firme penalmente, por haberse quedado con la máquina de hacer billetes en la Argentina. ¿Cuál es la verdad? Amado Vudú, la consecuencia es que afecta a Cristina Fernández de Kirchner y por eso parece ser que todo este operativo político de poner en discusión, que insisto, pongan en discusión el sistema, ustedes tienen a su cargo la posibilidad de mejorarlo también, pero no hablan de lo más duro y de lo más cruel para todos los argentinos, que es la verdad de Amado Vudú. Hacemos una pausa cortita, enseguida más verdad consecuencia. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. San Juan. OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Llegaron los bizcochitos Cachamay, con menor contenido graso, para acompañar tu cachamate preferida. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concientizamos en buenas prácticas para la producción de tus alimentos. Descubrí Casafe. ¿Ya pensás en un destino seguro? Cambia Entre Casa por Entre Ríos. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Chifla. Trae tu cuenta sueldo de Ciudad. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Se nos termina el programa, ya se acabó. Hermoso, ¿no? Para un feriado. Sí, hermoso, hermoso programa. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Le mandamos un beso grande a Jason Main, que está de vacaciones. Hay gente que se va de vacaciones. Este se habilitó diciembre y no quedó nadie. Bueno, Jason Main es una. Aprovechó el fin de semana largo y pegó. Nosotras nos volvemos a encontrar el lunes que viene acá en Verdad Consecuencia. Así es. Chau, que descanses, que estés bien. Hasta el lunes.